dirigido por un grupo de jóvenes, todos profesionales en el área de las relaciones internacionales, donde tenemos a Andrinson y otros compañeros que lo integran. Pero vamos a iniciar hoy analizando la integración y el comercio. Y para iniciar este tema de hoy, me gustaría que me pongan la primera imagen para empezar a hablar de cómo está integrado el mundo y cómo se da la integración en el comercio. Por favor, si me pueden poner la primera imagen. Esto en vivo. Bien, miren. Para hablar de integración y de comercio, es importante conocer primero qué es el comercio. El comercio no es más que la compra y la reventa con el objetivo de tener algún tipo de beneficio. Y el comercio es algo que se da desde el principio de la historia, desde que el hombre tuvo un excedente en su cosecha y empezó a intercambiar todos esos flujos comerciales. En el comercio tenemos lo que son las importaciones y las exportaciones. Las importaciones se refieren específicamente cuando un Estado compra producto que necesita para su supervivencia, y las exportaciones es cuando un Estado tiene excedente y vende productos a la comunidad internacional. El comercio se lleva a cabo en 4 puntos fundamentales. Son 4 transacciones que se dan en el comercio internacional, que son, la primera, que son transacciones puramente comerciales, que se refiere a importaciones y exportaciones. La segunda son las transacciones tecnológicas. Un cuarto punto son las transacciones financieras y un último punto son las transacciones de servicios. Vamos a analizar cada una de estas transacciones. Primero, las transacciones comerciales. Como hablamos, importaciones y exportaciones. Las importaciones y las exportaciones se miden con un instrumento fundamental llamado balanza, que puede determinar si un Estado está en déficit o en superávit. Por ejemplo, en el caso de la República Dominicana tiene una balanza comercial con nuestro querido hermano de Haití, pero con los Estados Unidos y con la mayoría de los países con el cual tenemos nosotros relaciones comerciales, tenemos un déficit en la balanza comercial. Cuando medimos la cantidad de productos que la República Dominicana le vende a otro Estado, comparado con la cantidad de los productos que le compra a otro Estado, nos damos cuenta que el Estado Dominicano en su balanza comercial tiene un déficit que lo viene acarreando desde hace mucho tiempo, por lo que recomendamos incentivar la producción nacional para poder competir en el mercado global. Cuando hablamos de lo que tiene que ver con las transacciones tecnológicas, nos referimos a la compra y venta a través del Internet. En ese caso, la República Dominicana tiene un boom favorable, ya que es un país que tiene mucho avance tecnológico. A nivel de la tecnología nos podemos considerar como dentro de lo primero en el Caribe y cuidado si en América Latina. Cuando hablamos de las transacciones financieras, este es un punto muy importante que debemos analizar, las transacciones financieras. ¿Por qué razón? Porque envuelve un conjunto de elementos como son los desembolsos de los organismos internacionales, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros organismos. Y las transacciones de servicio, aquí engloba muchos temas importantes. La República Dominicana, en lo que tiene que ver con los servicios, es un país competitivo. ¿Por qué razón? Porque aquí entran las cadenas hoteleras, aquí entran lo que son el transporte, las telecomunicaciones y todo tipo de servicios. Vamos a analizar cómo está conformado el comercio internacional y cómo está integrado el mundo. Si me ponen la próxima imagen, por favor, podemos iniciar el análisis. Aquí tenemos 3 órganos globalizadores: el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial de Comercio. Vamos a analizar estos 3 órganos globalizadores. Vamos a empezar con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. ¿Por qué razón? Porque tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial tienen un origen común. Y es un origen que se remonta al año 1944 en New Hampshire,
una ciudad, localidad norteamericana, específicamente en el hotel de Bretton Woods. Se llamó eso el sistema financiero de Bretton Woods. Ese sistema financiero de Bretton Woods crea el Banco Mundial y crea el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo lo crea? Si nos ubicamos en el año 1944, para todo conocedor de las relaciones internacionales y del comercio internacional, no es un secreto que en el año 1944 estábamos casi al final de la Segunda Guerra Mundial. Y el objetivo era cómo vamos a reconstruir todos esos estados que han sido devastados en esta guerra. La idea fue crear un banco y surgió ERBIR, que es el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Entonces, este banco luego se convirtió en el Banco Mundial o el Grupo de los Cinco. Son 5 instituciones que conforman el Banco Mundial y tienen como objetivo, o tenían como objetivo fundamental cuando inició, conceder préstamo para la reconstrucción de todos aquellos países que fueron devastados en la guerra. Pero tenía un objetivo fundamental, el Banco Mundial. Y el objetivo fundamental que tenía este banco era prestarle a los países de tendencia comunista con el objetivo que pasen a ser un sistema capitalista. ¿Por qué razón? Porque el Banco Mundial fue estructurado, concebido, organizado y realizado por los Estados Unidos de Norteamérica, Francia, Inglaterra y los países que ya se veía en ese entonces que conformaban la Gran Alianza iban a ganar la Segunda Guerra Mundial. El Fondo Monetario Internacional, que es el otro organismo globalizador que integra los mercados e integra la economía global, también tiene el mismo origen que el Banco Mundial. Cuando hablamos del mismo origen del Banco Mundial nos referimos a la conferencia de Bretton Woods en New Hampshire, Estados Unidos, en el año 1944. Ahora, ¿cuál fue el objetivo del Banco Mundial? Sencillo, y con esto ustedes van a entender, televidentes, queridos televidentes y ciudadanos del mundo, van a entender cómo se ha organizado el comercio en beneficio de un conjunto de potencias. Por ejemplo, el Fondo Monetario es el garante de la mayoría de los organismos internacionales para que se pueda recuperar la deuda de los préstamos obtenidos a dichos organismos. ¿Cuál era el objetivo? Una vez termina la guerra y se le presta recursos económicos a los estados para la reconstrucción, surge una pregunta: ¿cómo un estado va a poder pagar ese dinero que obtuvo de esos préstamos si un estado devastado? Entonces surge la idea genial de crear un organismo internacional llamado el Fondo Monetario Internacional o FMI, cuyo propósito era administrar la economía de ese estado para hacerlo supuestamente más productivo y poder obtener los recursos prestados por los organismos internacionales, en este caso el Banco Mundial. Pero el Fondo Monetario Internacional creó un conjunto de organismos específicos como son la carta de intención, donde el Estado tiene que suscribir una carta. Nosotros somos expertos suscribiendo cartas de intención. La República Dominicana, la primera vez que formó parte de un préstamo con el Fondo Monetario Internacional fue en el año 1959, con un valor de 11.2 millones de dólares. Le correspondió al presidente en esa época, Rafael Leonidas Trujillo y Molina, que sí tomó préstamo. El primer préstamo al Fondo Monetario Internacional lo tomó el presidente Trujillo para el año 1959. Entonces, aparte de la carta de intención, se suscribe un acuerdo internacional que se llama Acuerdo Stand-by. El acuerdo stand-by crea los compromisos y los vínculos entre el Estado que suscribe para obtener el préstamo y el organismo financiero internacional. El último organismo en este bloque que vamos a analizar es la Organización Mundial de Comercio, la OMC. La OMC tuvo un origen similar, aunque al inicio lo que se quería formar era una OIC, una Organización Internacional de Comercio, para organizar todos los lineamientos de comercio después de la Gran Depresión del año 1929 en los Estados Unidos. Entonces, después que se da todo ese proceso, la OIC no se pudo organizar. Se hizo una primera ronda de negociación en 1947 en La Habana, Cuba, pero no se llegó a un acuerdo y se firmó un acuerdo provisional llamado el GATT,
GATT, el General Agreement and Tariff and Trade, que es el Acuerdo General de Aranceles relacionado con el comercio. ¿Qué pasó con este acuerdo? Este acuerdo fue evolucionando y se fueron dando un conjunto de rondas importantes, como fueron 2 rondas en Ginebra, la ronda de Torquay, la ronda de Annecy, la ronda de Dillon en honor a Douglas Dillon, ministro de Comercio norteamericano, la ronda Kennedy en honor al presidente John F. Kennedy. Esta ronda fue en 1967, ya John F. Kennedy había muerto, ya había sido asesinado en los Estados Unidos. Y tenemos también la ronda de Tokio, que se celebró en Tokio, Japón, y la última ronda fue la ronda de Uruguay. La ronda de Uruguay inició en Uruguay en 1986 y terminó en 1994 en Marruecos, África, con el Tratado de Marrakech. Nos vamos a una pausa y después de esta pausa vamos a continuar con lo que es la integración y el comercio internacional. Continuamos con el diálogo global dentro de su programa Conversando con Peggy Cabral. Hoy estamos hablando de integración y comercio internacional. Como analizamos en el bloque anterior sobre el comercio, la integración, hablamos de los órganos globalizadores como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, quedamos en la OMC. La OMC, después de hacer el recorrido histórico de la OMC, nos encontramos con que el acuerdo fundamental para crear la OMC se llevó a cabo en Marrakech, Marruecos, y por eso llamamos el acuerdo que fundó esta organización internacional como el Tratado de Marrakech. El Tratado de Marrakech crea una organización especializada en comercio, pero no solamente especializada en comercio, sino que dicha organización conlleva y tiene en su estructura de manera intrínseca lo que es un tribunal para la solución de diferendos en materia de comercio. La República Dominicana ha estado en varias ocasiones en ese tribunal por litigios que se han dado, sobre todo con Costa Rica, en algunos problemas dentro del comercio internacional. Continuando analizando todo lo que es el comercio, vamos a ver lo que es la próxima gráfica, por favor. Ok. Aquí podemos ver lo que es la composición geográfica del comercio, y en dicha composición tenemos lo que es la Unión Africana, la Unión Europea, el bloque asiático, la Liga Árabe, la OPE, que es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, el NAFTA. También tenemos lo que es el Mercosur, la UNASUR, el Grupo Andino, el Grupo de Río, tenemos la CELAC, tenemos Petrocaribe. Eso es lo que se conoce como la composición geográfica del comercio. Vamos a analizar los principales bloques de comercio y vamos a iniciar con el NAFTA, que es el North American Free Trade Agreement o el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Pero antes de iniciar con este análisis, le vamos a dar la bienvenida formalmente a nuestro compañero Israel Abreu. Israel, muy buenos días, Israel. Interesante tema el que ya estamos tratando al respecto del comercio internacional y su composición a nivel global. En este momento usted acaba de hablar del NAFTA, del North American Agreement, y hace referencia a ese histórico acuerdo sobre las negociaciones entre México y Canadá. Sí. México y Estados Unidos, Norteamérica y Canadá también. Canadá. Entonces, uno de los acuerdos que sacó y que en República Dominicana podemos hacer un símil al respecto de lo que se pudiera hacer con nuestra frontera. Y viene a darle valor agregado entonces, no solamente al país de donde se originan las fuentes
de comercio, sino también al país que es quien se encarga de producir los bienes y servicios, en este caso, que sería Haití versus República Dominicana, profesor. Sí, es así, Israel. Mire, cuando hablamos de integración, nos enfocamos en América Latina, nos damos cuenta de que el continente americano tiene muy buenos ejemplos de integración. Por ejemplo, el Congreso de Panamá. El Congreso de Panamá, Israel, fue el ejemplo por excelencia de integración, sin embargo no funcionó. ¿En qué año fue, profesor? El Congreso de Panamá fue en el año 1824 y se hizo un congreso anfitriónico en el año 1826. Así fue. Con Simón de la Santísima Trinidad, Pontes y Blanco y Bolívar. El nombre más largo del mundo lo tiene Simón Bolívar y me faltó todavía. Así es. Definitivamente el nacimiento de ese tipo de acuerdos, lamentablemente, no se pudieron concretizar, no se pudieron llevar a feliz término en función de lo que pudiera ser la gran América, ¿no? La tierra soñada por Simón Bolívar, y que posteriormente se replicaron en otros países y dieron al traste con el éxito. Inclusive, ejemplo de ello, tenemos la Comunidad Económica Europea, que ha sido una de las más exitosas y duraderas durante toda su existencia, y que ha logrado también salvaguardar los intereses de otras naciones que forman parte de este grupo, que en sentido general implica un sinnúmero de acuerdos de tipo sociales, de tipo económico y de tipo político. Imagínese usted que con un visado de Schengen uno puede andar toda la Comunidad Económica Europea. Con una sola moneda podemos realizar transacciones económicas en toda Europa, y desde el punto de vista del bienestar social en todos esos países hay un común acuerdo al respecto de los beneficios que reciben los miembros de la comunidad. Definitivamente, escuchar que en el siglo XIX, profesor, en los años 1800, nuestras naciones tuvieron la oportunidad de empezar a visualizar y lamentablemente no materializar la gran Colombia, la gran América, como la queramos llamar, la tierra soñada por Simón Bolívar. Definitivamente hay que ver cuál será el futuro de nuestras naciones en función de una posible integración, profesor. Mire, la integración en América debe de concretizarse, pero de manera efectiva, porque hay muchos proyectos de integración. Por ejemplo, tenemos integración en América, como el Mercosur, la UNASUR, el Grupo de Río, que ya hoy es la CELAC, el Grupo Andino. Tenemos también diferentes acuerdos, pero quiero enfocarme en algo, Israel, en algo principal. Miren, cuando hablamos de la Unión Europea se inspiró en el Congreso de Panamá, y el Congreso de Panamá se inspiró en el Congreso de Corintio, en el Congreso pangriego que se dio en Corintio con Filipo II, el papá de Macedonia, el papá de Alejandro Magno. Entonces, analizando la historia nos damos cuenta que en el año 1941 los alemanes invaden a Francia, pero en el año 51, 10 años después, los alemanes y los franceses se unifican con Henry Schuman y Jean Monnet, se unifican y conforman lo que se llama la CECA, Comunidad Económica del Carbón y el Acero. 10 años después se unen. Y ahí se formó la CECA, luego la Comunidad Económica Europea, la Comunidad Europea, y con el Tratado de Maastricht en 1992 se forma la Unión Europea. En este momento son 28 países, los miembros de la Unión Europea, y hay una zona que está conformada por 16 países que se llama la Eurozona. ¿Por qué la República Dominicana no tiene una integración efectiva, por ejemplo, con Haití? ¿Por qué no existe un tratado de libre comercio? Si el último pleito que nosotros tuvimos real fue en el año 1856. Después de ahí lo que ha visto es chisme y bochinche, pero realmente... Profesor, no es económico el problema. A mí me gustaría escucharlo de parte suya. ¿Cuál sería el problema real que hay entre República Dominicana y Haití? Si, como usted bien dice, los conflictos bélicos ya prácticamente van a cumplir un siglo que sucedieron. Mire, el caso entre República Dominicana y Haití es que todavía existe en la República Dominicana un anti-haitianismo y en Haití un anti-dominicanismo. O sea, el dominicano no es racista, es anti-haitiano. Esa es la realidad. El haitiano no es racista, es antidominicano,
tiene su explicación, porque dos países que hacen frontera, que han convivido en momentos de alegría y de tristeza, en chisme, en desgracia y en infortunio, entonces eso es normal como entre los chinos y los japoneses. Pero, ¿qué falta? Yo creo que falta una voluntad política binacional. ¿Por qué razón? Porque el principal socio comercial de la República Dominicana, Israel, es Estados Unidos, increíble. ¿Y qué le podemos nosotros vender a Estados Unidos? Por ejemplo, no es que no tengamos productos para venderle, sí tenemos, pero a Haití le podemos vender todo, absolutamente todo, desde un pincho, una raqueta, un salami, hasta lo que no hemos inventado ya se lo podemos vender a Haití. Entonces, ¿qué no se entiende? ¿Por qué el principal socio comercial de la República Dominicana no es Haití? No tenemos una política de integración y de comercio bien definida. Eso es lo que pasa. ¿Y por parte de ellos? Por parte de ellos, resulta que el pueblo haitiano no es homogéneo, es un pueblo heterogéneo y muy sui generis, por una sencilla razón. Usted lee la bandera del pueblo haitiano, el eslogan, el de nosotros es Dios, patria y libertad. Bien, ahora el de ellos es Le unión fait la force, o sea, la unión hace la fuerza, pero no se han unido nunca, o sea, nunca se han unido, ni siquiera para desarrollar su Estado, entonces tampoco se unen para desarrollar un flujo de comercio. O sea, son capaces de prohibir la entrada de productos dominicanos en perjuicio de su propia población. Eso es algo insólito, Israel. Definitivamente. Pero mira, sin embargo, en el mundo tenemos muchos ejemplos de integración. Tenemos la OPE, Israel, la OPE, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, donde eso surgió en el año 1973. Sí. 73. Ahí tenemos a Kuwait, a Irak, a Irán, tenemos a los Emiratos Árabes Unidos, tenemos a Venezuela, que forma parte de ese grupo, y nosotros nos hemos beneficiado mucho de Venezuela con el acuerdo de Petrocaribe. Entonces, cuando analizamos el acuerdo de Petrocaribe, nos damos cuenta de que la integración es positiva, la integración es buena, la integración. La integración hace que el país pequeño se pueda unir en una zona de libre comercio con los otros países y puedan competir en bloque. Un ejemplo es el CARICOM. Así es. Ahora, profesor, acompañando los acuerdos de libre comercio, tiene que existir una política por parte del gobierno al respecto de dichos acuerdos y por parte del sector empresarial en función a la necesidad que tienen los países como los nuestros en un mercado global de generar divisas, de agregar valor y de que real y eficientemente nuestro país o los países que formen parte de dicho acuerdo salgan realmente beneficiados. Aunque República Dominicana y gran parte de América Latina en el siglo XIX ya se estaba hablando de acuerdos interestatales, ¿no?, entre estados en el siglo XIX, sí. Casi 200 años de historia. Todavía es la fecha en que la inmensa mayoría de nuestros países, y ahorita le voy a traer un ranking de los países con mayores facilidades crediticias, importante para la generación de riqueza, el capital del trabajo. Entonces, en ese sentido, profesor, no ha existido una política, ni por parte de nuestros gobiernos, sí, ni por parte de la inmensa mayoría de gobiernos al respecto de cuáles son los productos que debemos desarrollar para ser competitivos en estos mercados globales. Porque sí, perfectamente hemos firmado acuerdos, y acuerdos que son relativamente importantes para beneficio de la población. Ahora bien, profesor, actualmente en República Dominicana mantenemos una economía contraída, porque si esa economía se expande, ¿qué va a pasar al expandirse? Que esos dineros de esa expansión, que pueden ser utilizados por los empresarios para crear nuevas empresas, van a salir a comprar dólares, y esos dólares entonces, el costo de esos dólares puede ser desde el punto de vista inflacionario superior al beneficio que puede tener el ciudadano para obtener cualquier bien o servicio que sea producido en el extranjero. Entonces, en ese sentido, a pesar de que tenemos acceso a todo ese gran mercado a nivel mundial y todos esos acuerdos que tenemos, por un asunto de política económica, lamentablemente,
no nos beneficiamos en la medida en que deberíamos hacerlo en función de dichos acuerdos, profesor. Eso es así, Israel. Vamos a hacer una pausa. Luego de la pausa continuamos hablando de integración y comercio internacional. Profesor, don Luis, como les había prometido a la amable teleaudiencia, le voy a dar el ranking de los 10 países que tienen las mayores facilidades para la obtención de un crédito, de manera rápida, porque tenemos un invitado aquí. Honduras, Georgia, Costa Rica, Canadá, México, Australia, Ruanda, Estados Unidos, Colombia y Nueva Zelanda. Quiero resaltar que es el punto de haber leído este ranking de los 10 países, Nueva Zelanda en la posición número 1, de los países con mayores facilidades para la obtención de un crédito, que América Latina específicamente, tiene 5 países ahí registrados. Estamos hablando de Honduras, Costa Rica, México y Colombia en la posición número 4 realmente. Colombia en la posición número 2, en la número 6 México, en la número 8 Costa Rica y en la número 10 Honduras, profesor. ¿Qué le parece, don Luis? Muy interesante escuchar ese ranking de los países que tienen mayor acceso a un crédito internacional. Israel, este es un programa, el Diálogo Global, que hemos iniciado con el apoyo de doña Peggy Cabral, viuda de Peña Gómez. Es un programa que viene a ser un cambio fundamental acá. ¿Por qué razón? Porque nosotros, como jóvenes, que tenemos una visión de aportar al país y a la República Dominicana, vamos a estar transmitiendo un poquito de nuestro conocimiento en diferentes áreas del saber, y no solamente eso, sino darle la oportunidad a toda aquella persona que se sienta con la capacidad de poder participar en este programa y hablar de temas internacionales específicamente. Le vamos a dar la bienvenida, Israel, a un gran amigo experto en diversos temas, que va a estar a menudo por acá compartiendo conocimiento con nosotros, internacionalista, experto en temas militares, en estrategia y experto en temas de integración. José Bigmar, bienvenido, querido amigo Bigmar. Gracias, profesor. Saludos, Israel, distinguida teleaudiencia. Es una gran oportunidad de compartir estos temas aquí, y más hablando de un concepto tan interesante, tan importante para el desarrollo como es la integración. Bigmar, la República Dominicana, ¿qué necesita la República Dominicana para poder estar bien integrada y que esa integración traiga beneficio para la sociedad dominicana? Fíjese, profesor, según Leon Limber, la integración es un proceso mediante el cual los estados soslayan, dejan en un segundo plano sus intereses particulares para tomar decisiones conjuntas o pasar el poder de decisión a organismos centrales. Y hay 2 ejemplos interesantísimos en cómo la cooperación internacional y la integración, que confluyen en muchos aspectos de la vida internacional, se pueden manifestar. Esto es la lucha contra el cambio climático, uno de estos temas, y otro tema es el desarrollo sostenible. Fíjese que ya dice hace un tiempo el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que el gran reto del futuro inmediato es el cambio climático. Yo no diría ni siquiera del futuro inmediato, yo creo que el cambio climático está aquí. El tema de las algas en las playas, el tema de los ciclos alterados de lluvia y sequía, inclusive hasta el tema de terremotos más frecuentes, más intensos, tienen que ver con los cambios que se están produciendo por el calentamiento global. Ahora bien, un desarrollo sostenible debe de tener una economía sostenible. ¿Cuáles puntos fundamentales en cuáles pilares se debe sustentar la República Dominicana para tener un verdadero desarrollo sostenible? Mire, según la teoría del desarrollo sostenible, el desarrollo tiene que ser social, económico y ecológico. Ecológico quiere decir que podamos producir bienestar para nuestra población
sin afectar la vida de las generaciones futuras. De modo que tenemos que tomar en cuenta que los recursos naturales son finitos y en esa medida entonces las dinámicas productivas de depredación tienen que ser frenadas, tienen que ser amortiguadas por decisiones supranacionales y ahí entran los procesos de integración, ahí entran los organismos internacionales. De modo que si nosotros nos abocamos, y fíjese que no hay países desarrollados que no sean industrializados. El desarrollo tiene que tener una base en la industria y en la tecnología. Para poder llegar al desarrollo no podemos exportar productos primarios. La materia prima, sea nacional o importada, hay que trabajarla. Y en la medida que usted más trabaja una materia prima, estará agregando más valor y por tanto estará recibiendo mayor beneficio de su población. Pero esto quiere decir también que los recursos naturales locales deben ser preservados, deben ser administrados en torno a una política o a políticas consensuadas de la región para la sostenibilidad. Lo que usted está diciendo, yo quiero acotar algo de manera específica. El ranking que le leí anteriormente es un estudio que hizo Doing Business, que es un partner del Banco Mundial. Lamentablemente República Dominicana en ese ranking queda en la posición número 94. Imagínense ustedes, 185 países. Ahora bien, el punto de manera específica en todo esto al respecto del desarrollo sostenible sería, ¿está República Dominicana, tiene República Dominicana las políticas adecuadas al respecto del logro del desarrollo económico o de un desarrollo sostenible desde el punto de vista social, medioambiental y económico? Antes de contestar esa pregunta, Big Man, querido amigo, quiero que me la englobe con este pequeño análisis. Se plantea que un Estado para desarrollarse debe de tener en conjunto 3 tipos de economía, o por lo menos una de ellas muy desarrollada, que son una eminentemente agrícola de subsistencia, yuca, plátano, huevo, o sea, de comer, una industrializada que te permite ya un desarrollo y una economía de servicio. Y ¿cuáles tiene la República Dominicana de esa y cómo podría desarrollarse más? Bueno, lo que hemos estado viendo es que la República Dominicana se ha ido a una economía de servicios y tiene muy buena infraestructura de servicios, pero también necesitamos fortalecer esa producción primaria para elevar la economía de subsistencia, para no tener que importar bienes y servicios que nosotros perfectamente podemos producir, pero independientemente de uno u otro, yo creo en la industria y en la tecnología para el desarrollo. Un país, repito, no creo que se desarrolle vendiendo al exterior, como usted hablaba de comercio al principio del programa, ¿verdad? Sí. Vendiendo productos primarios. Eso está muy bien, eso sostiene una parte de la economía, una parte de la producción nacional, los plátanos, el banano orgánico, el cacao, pero eso no va a traer divisas suficientes para desarrollar el país. Hay que irse, por ejemplo, a la minería, producir bienes que se le pueda agregar valor, que la mano de obra dominicana pueda trabajar en ellos. La minería es responsable, ¿no? Claro, sostenible. Y en la medida que usted tiene más dominicanos trabajando, que tiene que educar a los dominicanos en técnicas especializadas, con herramientas especializadas, con maquinarias especializadas. ¿Y por qué la República Dominicana no puede fabricar autos? ¿Por qué no puede fabricar celulares? ¿Por qué no puede fabricar paneles solares, por ejemplo, siendo un país extraordinariamente bendecido con el tema de la energía solar, de la radiación solar? Nosotros tenemos el potencial, desde el punto de vista energético, de producir toda la energía que necesitamos. Están los estudios en el mix solar, eólico e hidroeléctrico. Pero sin embargo, seguimos dependiendo de combustibles fósiles, dependiendo mucho, sangrando nuestra economía, cuando lo que debería hacer es irnos a una mano de obra técnica especializada, aprovechar la integración, aprovechar la cooperación internacional, educar a nuestros jóvenes con institutos como el Infotep, por ejemplo, o como los centros tecnológicos comunitarios, porque no todo el mundo para ser un profesional exitoso tiene que ir a la universidad. Es cierto, los institutos forman una parte esencial en la formación del individuo, o sea, lo capacitan para hacer trabajos focales específicos de desarrollo en la nación, Big Man. Sí, señor. Mire, por ejemplo, yo participé, realmente no participé, un programa muy interesante de cooperación el gobierno de la India con el gobierno de la República Dominicana. Se toman señoras de comunidades rurales
y se mandan a la India a aprender a hacer paneles solares. Dan un programa interesantísimo. ¿Y por qué, señora? ¿Por qué, abuelita? Ellos prefieren las abuelitas. ¿Por qué? Porque dicen ellos que esa persona se queda en su comunidad. Ese beneficio se queda en su comunidad. Pero si se le enseña a un joven, generalmente emigra de la comunidad. Ahora bien, en una comunidad rural cuya fuente fundamental de energía es la leña y el carbón, y ahí entra otra vez el tema del cambio climático y la deforestación, el que usted le dé capacidad energética, que ellos mismos puedan fabricar, de dónde van a sacar su energía, ya usted está creando un eje de desarrollo sostenible sin igual. Y así podemos ir analizando rubro por rubro de la vida nacional y vemos que la integración, la cooperación internacional tiene mucho que aportar en cada uno de los aspectos del desarrollo nacional. Okay. Sí, Bigmar, el tiempo es muy corto en televisión y el compañero Israel sabe que este programa necesita mucho más tiempo, pero solamente tenemos una hora. Le damos las gracias a todos los televidentes por estar pendientes de este programa Diálogo Global, dentro del programa Conversando con Peggy Cabral. Así que ya cada semana vamos a analizar temas fundamentales. Bigmar lo vamos a tener por acá, así que le damos un segundo a Bigmar para que se despida del público. Bueno, muchas gracias, público televidente, muchas gracias, profesor, gracias por compartir este espacio, Israel, y hasta la próxima, si Dios quiere. Bye, bye.